El silencio en la sala se rompió de pronto cuando Lola Herrera sonrió con esa mezcla de ironía y verdad que solo tienen quienes han vivido muchas vidas dentro de una sola, y entonces lanzó una frase que hizo que todos se inclinaran hacia adelante para escuchar mejor. Cuando vino el divorcio, pensé que sería la primera en divorciarme, pero tardé 3 o 4 años porque había cola. La frase, dicha con naturalidad, tenía detrás un mundo entero de recuerdos, emociones y una época muy distinta a la actual, un tiempo en el que separarse no era simplemente una decisión personal sino casi un acto de valentía, una ruptura con la tradición y con muchas miradas críticas. Aquellas palabras de Lola Herrera no solo hablaban de su historia con Daniel Dicenta, sino también de una generación que tuvo que aprender a reinventarse mientras España cambiaba lentamente. Lola lo contaba sin dramatismo, como quien observa su propia vida desde la distancia del tiempo. Su relación con Daniel Dicenta fue intensa, apasionada, marcada por el carácter fuerte de dos personas profundamente vinculadas al mundo artístico. Ambos compartían la vocación por la interpretación, la pasión por el teatro, el amor por la cultura. Pero como tantas veces ocurre, aquello que une también puede generar tensiones cuando las personalidades son fuertes y los caminos empiezan a separarse. En aquellos años, el matrimonio era algo que parecía destinado a durar para siempre, al menos en teoría. El divorcio ni siquiera era una opción durante gran parte de su vida en común. España vivía todavía bajo una mentalidad en la que la separación legal era prácticamente imposible, y muchas parejas permanecían juntas más por obligación social que por verdadera felicidad. Lola Herrera, sin embargo, siempre ha sido una mujer de pensamiento libre, una mujer que nunca tuvo miedo de mirar de frente a la vida y tomar decisiones difíciles. Cuando el divorcio finalmente se legalizó en España en 1981, muchas personas que llevaban años esperando la posibilidad de poner fin a matrimonios que ya no funcionaban acudieron a los tribunales. Y ahí fue cuando Lola Herrera se encontró con esa situación que ella recuerda con humor. Pensaba que sería de las primeras en divorciarse, pero en realidad había tantas personas esperando que el proceso tardó varios años en completarse. Ese detalle, aparentemente anecdótico, refleja perfectamente el momento histórico que vivía el país. España estaba cambiando, transformándose, dejando atrás décadas de normas rígidas y dando paso a una sociedad más abierta. Pero los cambios legales no siempre se traducen en cambios inmediatos en la vida cotidiana. Los juzgados se llenaron de casos, de historias acumuladas durante años de silencio, de parejas que por fin podían tomar una decisión que antes parecía imposible. Para Lola Herrera, aquel proceso fue también una etapa de reflexión personal. No hablaba de resentimientos ni de reproches, sino de aprendizaje. Su matrimonio con Daniel Dicenta fue una parte fundamental de su vida, y juntos formaron una familia que siempre ha sido un pilar para ella. De esa relación nacieron sus hijos, quienes crecieron viendo de cerca el mundo del teatro, la creatividad y la intensidad emocional que caracteriza a quienes viven para el arte. La actriz ha contado en más de una ocasión que la familia siempre fue lo más importante para ella, incluso en los momentos en que su carrera exigía viajes, ensayos interminables y largas temporadas fuera de casa. Conciliar la vida personal con la profesional nunca fue fácil, especialmente en una época en la que las mujeres tenían que luchar el doble para ser reconocidas en su profesión. Lola Herrera pertenece a una generación de actrices que abrió camino. En aquellos años, el teatro era un espacio de enorme exigencia, pero también de libertad creativa. Las compañías recorrían España llevando historias a los escenarios, y cada función era un pequeño universo donde todo podía suceder. Para Lola, el teatro no era solo un trabajo, era una forma de entender el mundo. Quizá por eso su matrimonio con Daniel Dicenta también estuvo marcado por esa intensidad artística. Ambos eran intérpretes apasionados, personas acostumbradas a vivir emociones profundas sobre el escenario. Pero cuando dos temperamentos así conviven durante años, la convivencia puede convertirse en un desafío. Con el tiempo, sus caminos personales se fueron separando, aunque el respeto mutuo siempre permaneció. Lola nunca ha hablado de aquella etapa con amargura. Al contrario, suele recordarla con serenidad,
consciente de que cada relación deja huellas que forman parte de lo que uno es. Cuando finalmente llegó el divorcio, tras esos años de espera debido a la avalancha de casos en los tribunales, Lola sintió que se cerraba una etapa importante de su vida. No fue un momento de ruptura dramática, sino más bien una transición hacia una nueva forma de vivir. A partir de entonces, su vida tomó otros rumbos. Su carrera continuó creciendo, y el público empezó a verla no solo como una actriz talentosa, sino también como una mujer que representaba la fortaleza y la independencia. Uno de los aspectos que más llama la atención cuando Lola Herrera habla de su vida es la forma en que combina la sinceridad con el humor. Su comentario sobre la cola para divorciarse es un ejemplo perfecto. Podría haber sido una historia amarga, pero ella la cuenta con una sonrisa, como una muestra de cómo han cambiado los tiempos. En sus recuerdos también aparece con frecuencia la importancia de su familia. Sus hijos crecieron en un ambiente donde el arte era parte de la vida cotidiana, donde los ensayos, los guiones y las conversaciones sobre teatro formaban parte del día a día. Para Lola, ser madre fue siempre una experiencia transformadora. Aunque su carrera le exigía mucho tiempo y dedicación, nunca dejó de intentar estar presente en la vida de sus hijos. Con el paso de los años, esa relación se ha convertido en uno de los grandes orgullos de su vida. En muchas entrevistas ha reflexionado sobre cómo han cambiado las relaciones de pareja desde su juventud hasta hoy. En su época, las expectativas sociales eran muy diferentes. Las mujeres tenían menos libertad para tomar decisiones sobre su vida personal, y el divorcio estaba rodeado de estigmas. Por eso, cuando recuerda aquellos años en los que tuvo que esperar para poder divorciarse, lo hace también como un recordatorio de cuánto ha evolucionado la sociedad. La historia de su matrimonio con Daniel Dicenta no es solo la historia de dos personas, sino también el reflejo de un momento histórico en España. Una época en la que muchas cosas estaban cambiando al mismo tiempo. Lola Herrera ha vivido lo suficiente como para ver varias transformaciones profundas en el país, desde los años más difíciles hasta la apertura cultural, la llegada de nuevas libertades y la evolución del papel de la mujer en la sociedad. Su trayectoria artística también ha sido un testimonio de esos cambios. Durante décadas, ha interpretado personajes que hablan de la vida real, de las emociones humanas, de los conflictos familiares y de las preguntas que todos nos hacemos en algún momento. Quizá por eso el público siente una conexión tan fuerte con ella. Porque cuando Lola Herrera habla de su vida, lo hace sin artificios, con una honestidad que resulta profundamente humana. Su recuerdo del divorcio no es una queja, sino casi una anécdota que resume un momento de transición colectiva. Aquella cola en los juzgados simbolizaba a miles de personas que querían empezar de nuevo. Y ella, con su forma tan particular de contar las cosas, logró convertir esa experiencia en una historia que hoy se escucha con una mezcla de sorpresa y admiración. Porque detrás de esa frase aparentemente sencilla hay una vida llena de decisiones valientes, de cambios, de crecimiento personal. Hoy, cuando Lola Herrera mira hacia atrás, lo hace con la tranquilidad de quien sabe que cada etapa, incluso las más difíciles, forma parte de un camino que vale la pena recorrer. Su matrimonio con Daniel Dicenta fue una de esas etapas importantes, una historia que dejó recuerdos, aprendizajes y, sobre todo, una familia que sigue siendo el centro de su vida. El tiempo ha suavizado los contornos de aquel pasado, y lo que queda es una mirada serena, casi agradecida, hacia todo lo vivido. Porque al final, como ella misma suele decir, la vida no se mide solo por los momentos felices o por los momentos difíciles, sino por la forma en que uno aprende a seguir adelante. Y Lola Herrera ha demostrado a lo largo de los años que seguir adelante es, en realidad, el verdadero arte de vivir. Hoy su voz sigue teniendo esa fuerza tranquila que cautiva a quien la escucha. Cuando recuerda su historia, cuando habla de su familia, de su carrera, de su matrimonio y de aquel divorcio que tardó años en llegar porque había cola, lo hace con una naturalidad que transforma los recuerdos en relatos llenos de humanidad. Tal vez por eso sus palabras resuenan tanto. Porque no hablan solo de su vida, sino también de la vida de muchos otros que vivieron aquellos mismos cambios, aquellas mismas dudas, aquellas mismas esperas.
Y mientras el público escucha su historia, es imposible no pensar que, detrás de cada anécdota, hay una lección silenciosa sobre el paso del tiempo, sobre la libertad, sobre la capacidad de reinventarse una y otra vez. Lola Herrera lo sabe, y por eso sonríe cuando recuerda aquella larga espera para divorciarse. Porque, al final, incluso las colas más largas terminan avanzando, y siempre llega el momento de cruzar la puerta hacia una nueva etapa. Con el paso de los años, aquella frase que Lola Herrera pronunció casi con humor se fue convirtiendo en una pequeña cápsula de memoria sobre una época entera. No se trataba solo de su divorcio ni únicamente de su historia con Daniel Dicenta, sino de algo mucho más amplio, el retrato de un país que empezaba a permitirse preguntas que antes estaban prohibidas. Para quienes habían vivido décadas bajo normas estrictas, la posibilidad de decidir sobre su propia vida sentimental era casi una revolución silenciosa. Lola Herrera, sin proponérselo, terminó siendo una de las voces que mejor supo contar ese tránsito. Su forma de hablar del pasado nunca tuvo la intención de ajustar cuentas ni de convertir la experiencia en un drama. Al contrario, en sus palabras siempre aparece una mezcla de lucidez, ironía y ternura que revela cuanto ha reflexionado sobre todo lo vivido. Cuando recuerda su matrimonio con Daniel Dicenta, lo hace desde el reconocimiento de que en aquel momento ambos eran jóvenes, apasionados, profundamente implicados en sus carreras. El teatro ocupaba un lugar central en sus vidas. Los ensayos, las giras, los estrenos, la intensidad del escenario, todo eso formaba parte de una rutina que pocas personas fuera del mundo artístico podían comprender del todo. El teatro tiene algo especial. Es una forma de vida que exige entrega absoluta. Los horarios no son los de una oficina, las emociones están siempre a flor de piel, y cada proyecto implica meses de trabajo en los que se construye una especie de familia temporal con los compañeros de escena. Para Lola y para Daniel, aquel mundo era su hogar. Pero también era un entorno donde la estabilidad resultaba complicada. Las largas temporadas lejos de casa, los viajes constantes y la presión creativa podían afectar cualquier relación. En el caso de ellos, esas circunstancias se sumaban a la fuerza de sus personalidades. Lola siempre ha sido una mujer directa, reflexiva, consciente de sí misma. Daniel Dicenta, por su parte, era un actor con una presencia muy potente, un hombre de carácter fuerte, comprometido con su profesión y con una personalidad intensa. Aquella combinación podía ser fascinante, pero también difícil. Sin embargo, cuando Lola habla de aquellos años, lo hace sin borrar los buenos recuerdos. Al contrario, muchas veces subraya que en su matrimonio hubo también momentos felices, proyectos compartidos, ilusiones que en su momento parecían indestructibles. Como ocurre en tantas historias, las cosas simplemente cambiaron con el tiempo. Mientras España atravesaba transformaciones políticas y sociales profundas, las vidas individuales también se iban reconfigurando. La transición democrática no solo significó nuevas leyes o nuevas instituciones, también trajo consigo un cambio en la manera de pensar las relaciones personales, la familia, el papel de la mujer. Para una mujer como Lola Herrera, que siempre había tenido una mirada crítica y una sensibilidad muy despierta hacia lo que ocurría a su alrededor, aquellos cambios resultaban inevitables. Su propia experiencia personal se entrelazaba con la evolución del país. Cuando finalmente decidió dar el paso hacia el divorcio, lo hizo con la convicción de que era lo mejor para todos. Pero el proceso no fue inmediato. Aquella famosa cola en los juzgados era muy real. Había miles de parejas que llevaban años esperando esa oportunidad. En los despachos de abogados y en los tribunales se acumulaban historias de matrimonios que ya no existían en la práctica, pero que seguían existiendo los papeles. Para muchas personas, el divorcio no era simplemente una ruptura sentimental, sino la posibilidad de empezar de nuevo después de mucho tiempo. Lola lo recuerda ahora casi como si fuera una escena de teatro. Imagina aquella larga lista de expedientes, aquella burocracia que avanzaba lentamente mientras tantas personas aguardaban una resolución que cambiara sus vidas. En su caso, la espera duró 3 o 4 años.
Y aunque hoy pueda parecer un periodo largo, en aquel momento era casi lo habitual. El sistema judicial se estaba adaptando a una ley completamente nueva, y los casos se multiplicaban. Mientras tanto, la vida seguía adelante. Lola continuaba trabajando, subiendo los escenarios, interpretando personajes que muchas veces hablaban de conflictos familiares, de relaciones complejas, de emociones humanas profundamente reconocibles. Es curioso cómo el arte y la vida a veces se reflejan mutuamente. En el teatro, Lola encarnaba mujeres que enfrentaban sus propias crisis personales, que cuestionaban su lugar en el mundo, que buscaban una forma de reconciliarse con sus decisiones. Y fuera del escenario, ella también estaba atravesando una etapa de cambio. Pero lejos de esconder esa experiencia, la integró en su manera de entender la vida. Con el tiempo, esa actitud se convirtió en una de las características que más admira el público en ella, su capacidad para hablar de todo con una sinceridad desarmante. En muchas ocasiones ha explicado que el paso del tiempo le ha enseñado a mirar el pasado con serenidad. Lo que en su momento pudo resultar doloroso hoy aparece como una parte necesaria de su historia. También reconoce que su familia fue siempre su punto de equilibrio. Sus hijos crecieron viendo cómo su madre se enfrentaba a los desafíos de la vida con una mezcla de valentía y naturalidad. Para ellos, el mundo del teatro era algo cotidiano. No lo veían como un espacio distante o glamuroso, sino como el lugar donde su madre trabajaba con dedicación y pasión. Las conversaciones en casa podían girar alrededor de un guión, de un ensayo complicado o de una función especialmente emocionante. Esa cercanía con el arte dejó una huella profunda en la familia. Pero más allá de la profesión, lo que Lola siempre quiso transmitir fue la importancia de la honestidad personal, de la coherencia entre lo que uno siente y lo que uno decide. Quizá por eso nunca ha tenido problema en hablar abiertamente de su divorcio. Para ella no fue un fracaso, sino simplemente el final de una etapa. Y como todas las etapas, tenía que cerrarse para que otras pudieran comenzar. Cuando cuenta aquella historia de la cola para divorciarse, lo hace casi como quien comparte una escena curiosa del pasado. El público suele reaccionar con sorpresa, incluso con incredulidad. Hoy en día, muchas personas no imaginan lo que significaba entonces tomar una decisión así. Pero para Lola, esa anécdota simboliza algo más profundo, la capacidad de la sociedad para cambiar, para adaptarse, para permitir que las personas vivan con mayor libertad. A lo largo de su carrera, ha interpretado a mujeres de distintas edades, de distintos contextos, todas ellas enfrentadas a sus propios dilemas. En cada personaje ha encontrado una forma de explorar las emociones humanas con una profundidad que pocas actrices consiguen. Quizá esa habilidad proviene precisamente de su experiencia vital. Porque cuando alguien ha vivido intensamente, cuando ha tenido que tomar decisiones difíciles, cuando ha atravesado transformaciones personales, adquiere una comprensión especial de los matices de la vida. Hoy, cuando Lola Herrera mira hacia atrás y recuerda su matrimonio con Daniel Dicenta, lo hace sin nostalgia amarga ni con resentimiento. Simplemente reconoce que fue una parte importante de su historia. En cierto modo, aquel matrimonio le permitió construir una familia, vivir experiencias que marcaron su juventud y aprender lecciones que luego le servirían en muchas otras facetas de su vida. La vida rara vez sigue un guión perfecto. Está llena de giros inesperados, de momentos en los que todo parece cambiar de dirección. Pero justamente ahí reside su riqueza. Lola lo ha entendido siempre así. Por eso sus recuerdos no se convierten en reproches, sino en relatos que ayudan a comprender mejor quién es ella hoy. Su historia con Daniel Dicenta pertenece a otro tiempo, a una etapa en la que ambos eran diferentes, en la que España era diferente, en la que el mundo parecía moverse a otro ritmo. Y sin embargo, cuando ella la cuenta, logra que esa época vuelva a cobrar vida. Las palabras construyen imágenes. Los teatros llenos de humo de cigarrillos en los descansos, los camerinos llenos de maquillaje y nervios antes de salir a escena, las conversaciones interminables sobre arte,
sobre política, sobre el sentido de la vida. Dentro de ese universo se desarrolló su matrimonio, con sus luces y sus sombras. Y dentro de ese mismo universo llegó también el momento de separarse. Pero si algo caracteriza a Lola Herrera es su capacidad para seguir adelante sin perder la curiosidad por el mundo. Incluso los momentos más complejos, siempre ha mantenido una actitud abierta hacia lo que viene. Quizá por eso, cuando habla de aquella larga espera para divorciarse, lo hace con una sonrisa que parece decir mucho más que la propia anécdota. Porque en el fondo sabe que la vida no se detiene en una cola de juzgado ni en un papel firmado. La vida continúa en los escenarios, en las conversaciones con los hijos, en los recuerdos que se transforman con el tiempo, en las decisiones que uno toma para seguir siendo fiel a sí mismo. Y así, mientras el público escucha su historia, resulta imposible no sentir que cada palabra forma parte de algo mayor. El retrato de una mujer que ha atravesado décadas de cambio sin perder nunca su autenticidad. Porque Lola Herrera no solo ha interpretado grandes personajes en el teatro, también ha protagonizado su propia historia con una honestidad que sigue conmoviendo a quienes la escuchan. Y tal vez por eso aquella frase sigue resonando tantos años después. Aquella frase que empezó como una simple observación irónica sobre la burocracia del divorcio terminó convirtiéndose en una metáfora de toda una época. Una época en la que muchas personas, como Lola, esperaban pacientemente su turno para empezar de nuevo.